La nueva temporada comienza con Morty teniendo un día bastante normal y aburrido. Buscando algo interesante que hacer, decide visitar a Rick en su laboratorio. Allí encuentra a su abuelo trabajando en un extraño invento capaz de congelar bebidas instantáneamente. Aunque el aparato no le llama mucho la atención, sí le resulta sospechoso ver a Rick escribiendo mensajes constantemente en su teléfono, algo poco habitual incluso para él. Cuando Morty le pregunta directamente con quién está hablando, Rick evita responder y cambia rápidamente de tema. La actitud evasiva del científico despierta aún más la curiosidad de su nieto, quien aprovecha un descuido para tomar el teléfono y revisar los mensajes. Para su sorpresa, descubre que Rick ha estado conversando frecuentemente con Morty malvado, su peligrosa contraparte de otra realidad. La revelación provoca una mezcla de enojo y celos en Morty. No entiende por qué su abuelo mantiene contacto con alguien tan peligroso, y mucho menos por qué parece llevarse tan bien con él. Rick intenta tranquilizarlo explicándole que simplemente mantiene comunicación con Morty malvado para vigilar sus movimientos y evitar que haga algo que pueda poner en peligro al multiverso. Poco después, Morty malvado aparece personalmente en el laboratorio. Sin rodeos, les informa que necesita la ayuda de Rick para resolver un problema de enormes proporciones. Aunque considera que Morty será más un estorbo que una ayuda, también lo invita a acompañarlos. La situación parece demasiado importante como para rechazar la propuesta. Al llegar a la base de Morty malvado, este revela su verdadero objetivo. Planea eliminar a todas las versiones de la familia Smith existentes dentro de la curvatura finita central, dejando únicamente con vida a él mismo y al Morty original. Sin embargo, antes de poder ejecutar semejante plan, necesita enfrentarse a una amenaza mucho más urgente. La amenaza en cuestión es una entidad multiversal conocida como el Colectivo. Esta criatura se dedica a absorber mundos enteros, tecnologías avanzadas y formas de vida, creciendo cada vez más poderosa. Morty malvado explica que si no la detienen pronto, terminará consumiendo todo el multiverso conocido. Antes de iniciar la misión, Morty malvado advierte que nadie debe llevar pistolas de portales. Si el colectivo llegara a absorber una de ellas, tendría acceso inmediato a incontables dimensiones y se expandiría a una velocidad imposible de detener. Comprendiendo el peligro, Rick acepta seguir las condiciones y prepararse para la expedición. Los tres parten en una incómoda nave espacial rumbo al último planeta donde se detectó actividad del colectivo. Durante el trayecto, Rick entrega a Morty un traje especial diseñado para protegerlo de los peligros del entorno. Mientras tanto, él y Morty malvado se preparan mentalmente para la batalla que los espera. Al aproximarse a la zona afectada, son atacados por múltiples extensiones de la criatura. Las fuerzas del colectivo intentan impedir que lleguen a su núcleo principal, obligando al grupo a abrirse paso mediante intensos combates espaciales. La misión se vuelve cada vez más peligrosa conforme avanzan. Finalmente alcanzan el centro de la amenaza y comienza una espectacular batalla. Rick y Morty malvado unen fuerzas para enfrentarse directamente al colectivo, utilizando toda clase de armas, dispositivos y estrategias avanzadas. El enfrentamiento tiene una escala enorme y recuerda a las grandes peleas de los animes de acción. Sin embargo, la presencia de Morty complica las cosas. Tanto Rick como Morty malvado deben preocuparse constantemente por mantenerlo a salvo, lo que termina afectando su rendimiento. Debido a estas distracciones, el plan inicial fracasa y Rick termina siendo capturado por la entidad. Con Rick fuera de combate, la responsabilidad de salvar la situación recae sobre Morty malvado. Utilizando tecnología de camuflaje y unas poderosas bombas capaces de alterar la realidad, logra infiltrarse en las defensas del colectivo. Gracias a sus habilidades, consigue liberar a Rick antes de que sea absorbido definitivamente. Una vez reunidos nuevamente, Rick y Morty malvado lanzan un ataque combinado contra el núcleo de la criatura. La ofensiva resulta exitosa y terminan destruyendo al colectivo por completo, eliminando la amenaza antes de que pudiera extenderse por todo el multiverso. Tras la victoria, los tres quedan flotando en el espacio recuperándose del combate. Durante la conversación posterior, Morty malvado comenta que la aventura fue bastante divertida y expresa su deseo de repetir algo similar en el futuro. Morty queda sorprendido al descubrir que Rick y su contraparte llevan meses colaborando regularmente. Más tarde, los tres visitan una cafetería para relajarse. En un momento dado, Rick se levanta para ir al baño y deja solos a los dos Mortys. Lo que comienza como una conversación aparentemente tranquila, pronto se convierte en una discusión cargada de rivalidad y resentimiento. Morty malvado asegura que Rick lo aprecia mucho más que al Morty original, incluso afirma que en un solo día consigue más reconocimiento de Rick del que Morty ha recibido en toda su vida.
Estas palabras hieren profundamente al protagonista y lo llenan de frustración. Cuando Rick regresa, Morty exige marcharse de inmediato. No soporta seguir escuchando las provocaciones de su contraparte y prefiere alejarse antes de que la situación empeore. Rick acepta y ambos regresan a casa sin sospechar lo que está por ocurrir. Mientras tanto, Morty malvado vuelve a su guarida. Al llegar, descubre que toda la instalación ha sido destruida y que su proyecto para eliminar a los Smith de la existencia ha desaparecido por completo. Tras realizar varios análisis, concluye que Rick es el responsable del sabotaje. Furioso por la traición, Morty malvado decide iniciar una ofensiva directa. Por otro lado, Rick ya anticipaba esta reacción y entra en pánico al comprender que su enemigo vendrá a buscarlo. Inmediatamente traslada a toda la familia Smith a una dimensión fortificada diseñada para resistir ataques extremos. La llamada dimensión búnker está repleta de armas, sistemas defensivos y medidas de seguridad avanzadas. Rick reúne a toda la familia para explicarles quién es Morty malvado y por qué representa una amenaza tan peligrosa. Además, distribuye trajes especiales destinados a protegerlos durante el inminente conflicto. Mientras supervisa las defensas, Morty aprovecha para preguntarle a Rick una cuestión que lleva tiempo inquietándolo. Quiere saber si realmente prefiere a Morty malvado antes que a él. La respuesta de Rick es contundente y asegura que considera a su versión malvada una de las peores personas que ha conocido. Rick admite que jamás tuvo intención de convertirse en amigo de Morty malvado. Según explica, simplemente esperaba encontrar el momento adecuado para arruinar sus planes de la manera más efectiva posible. Estas palabras tranquilizan un poco a Morty, aunque la amenaza sigue presente. La calma dura muy poco. Morty malvado logra localizar la dimensión búnker y atraviesa sus defensas con sorprendente facilidad. En cuestión de minutos comienza a destruir sistemas de seguridad que parecían imposibles de vulnerar, demostrando que posee una tecnología comparable a la de Rick. Pronto ambos genios se encuentran cara a cara. Lo que sigue es una batalla tecnológica de enormes proporciones donde utilizan armas de energía, modificaciones biológicas, poderes psíquicos y enjambres de nanobots. Ninguno logra imponerse claramente sobre el otro debido a que sus recursos son muy similares. Cada vez que uno parece obtener ventaja, el otro encuentra una forma de recuperarse. La lucha continúa escalando mientras las defensas del refugio son destruidas una tras otra. El combate se convierte en un auténtico duelo de intelectos y tecnología avanzada. En medio del enfrentamiento, Morty interviene directamente y logra derribar temporalmente a su contraparte. Esta pequeña distracción le proporciona a Rick la oportunidad que necesitaba para neutralizar parcialmente a Morty malvado. Sin embargo, el villano consigue escapar antes de ser capturado. Buscando refugio, Morty malvado se esconde dentro de la casa de los Smith. Allí es sorprendido por varios miembros de la familia, quienes comienzan a atacarlo sin darle tiempo para reaccionar. Aún así, el villano consigue complicarles las cosas utilizando sus conocimientos tecnológicos. Antes de retirarse, hackea los sistemas de defensa de la vivienda y los vuelve contra Rick y Morty. Las propias medidas de seguridad que debían protegerlos se convierten ahora en una amenaza adicional. Esto obliga al abuelo y al nieto a dividir su atención entre los dispositivos rebeldes y su enemigo. Mientras recibe golpes de la familia Smith, Morty malvado decide utilizar su carta más poderosa. Activa un dispositivo capaz de congelar el flujo del tiempo en todo el universo. Con ello demuestra que domina tecnologías temporales extremadamente peligrosas que incluso Rick suele evitar utilizar. Antes de ser llevado a prisión, Morty y Rick aprovechan para burlarse de él. Ambos le aseguran que nunca fue el favorito de nadie y que terminará completamente solo. Las palabras buscan humillarlo después de todos los problemas que les causó. A pesar de su derrota, Morty malvado mantiene una actitud desafiante. Antes de desaparecer bajo custodia de la patrulla del tiempo, advierte a Rick y a Morty que tengan cuidado y asegura que volverán a encontrarse algún día. La amenaza deja abierta la posibilidad de futuros conflictos. El episodio concluye con Rick y Morty nuevamente juntos y a salvo. Morty se siente feliz al comprobar que sigue siendo importante para su abuelo y que no ha sido reemplazado por su contraparte malvada. Rick, fiel a su personalidad, apenas presta atención al momento emocional y afirma que ya se aburrió, por lo que irá a inventar algo nuevo para entretenerse. En una solitaria carretera cubierta de nieve, donde un hombre aparentemente común se encuentra acampando en medio del invierno. Poco después descubrimos que ese hombre es Rick, aunque se comporta de una forma completamente distinta a la habitual. Más tarde lo vemos llegar a un boliche donde es muy querido por empleados y clientes, quienes lo conocen como una persona amigable y sociable. La historia comienza en una solitaria carretera cubierta de nieve, donde un hombre aparentemente común se encuentra acampando en medio del invierno. Poco después descubrimos que ese hombre es Rick, aunque se comporta de una forma completamente distinta a la habitual.
Más tarde lo vemos llegar a un boliche donde es muy querido por empleados y clientes, quienes lo conocen como una persona amigable y sociable. Mientras compra bebidas y bocadillos para compartir con sus amigos, un ladrón asalta la tienda. Cuando el criminal le dispara, Rick reacciona de manera instintiva, activando extraños mecanismos tecnológicos ocultos en su cuerpo y neutraliza al atacante en cuestión de segundos. El incidente deja sorprendidos a todos, incluyendo al propio Rick. Confundido por lo ocurrido, Rick regresa a su camper e intenta averiguar qué clase de tecnología salió de su brazo. Sin embargo, al investigar demasiado, es inmovilizado por sistemas automáticos de su propio cuerpo. En ese momento aparecen hologramas que le revelan una impactante verdad. Los hologramas explican que actualmente se encuentra en un modo vacaciones, un protocolo diseñado por Rick para desconectarse temporalmente de su vida habitual. Sin embargo, Ted decide ignorar la advertencia, pues se siente cómodo con la vida sencilla que ha construido y no desea descubrir más sobre esa extraña existencia alternativa. Ted busca apoyo en Maggie, una de sus amigas más cercanas del boliche. La confianza entre ambos es tan grande que terminan pasando la noche juntos. Poco a poco se revela que existe una conexión sentimental genuina entre ellos y que Ted realmente ha encontrado felicidad en esa vida aparentemente normal. A pesar de todo, Ted no logra sentirse completamente tranquilo. La idea de ser simplemente una versión temporal de otra persona comienza a perseguirlo constantemente. Por ello, intenta alejarse de toda evidencia relacionada con Rick y concentrarse únicamente en sus amigos y en Maggie. Les explica que parece estar siendo perseguido por otra versión de sí mismo y que no quiere perder la vida que ha construido durante ese año de vacaciones. Los amigos de Ted se toman la situación muy en serio. Utilizando vehículos, herramientas y mucho ingenio, logran incluso derribar la nave que había venido a buscarlo. Esto fortalece la determinación del grupo de proteger a Ted de cualquier amenaza proveniente de Rick. Esa misma noche, numerosos drones enviados por Rick atacan el boliche. Sin embargo, Ted y sus compañeros ya habían preparado trampas y defensas improvisadas. Aunque logran derrotar a los invasores, la batalla termina provocando la muerte accidental de Maggie. La muerte de Maggie golpea profundamente a Ted. Ella era la persona que más lo comprendía y la principal razón por la que deseaba seguir viviendo como un hombre normal. Su pérdida deja un vacío enorme y cambia por completo el rumbo de la historia. Convencidos de que Rick es el responsable de todos sus problemas, Ted y sus amigos deciden construir una nave capaz de viajar entre dimensiones. Su objetivo es localizar al verdadero Rick y enfrentarlo directamente para obligarlo a dejar en paz la vida que Ted había elegido. Tras mucho esfuerzo, el grupo logra terminar la nave y viaja hasta la dimensión principal de Rick. Allí aterrizan directamente en el garaje del científico, donde son recibidos por múltiples sistemas automáticos preparados para impedir que el modo vacaciones se salga de control. La inteligencia artificial del garaje intenta forzar el regreso de Rick y considera a Ted una anomalía peligrosa. Las defensas se activan y comienzan a atacar al grupo, poniendo a todos en una situación extremadamente peligrosa. RDOs de Rick regresan a su mente. Ted desaparece como personalidad independiente y Rick vuelve a tomar el control de su cuerpo de manera definitiva. Justo cuando todo parece perdido, Morty y el resto de la familia Smith aparecen para detener el enfrentamiento. Gracias a ellos, la cochera desactiva sus protocolos de combate y Ted finalmente escucha la versión completa de lo que está ocurriendo. Los compañeros de Ted quedan impresionados al descubrir que él es realmente Rick Sánchez. Toda la tecnología, los portales y los inventos futuristas les parecen increíbles y rápidamente comienzan a interesarse más por esos avances que por la persona que tienen enfrente. Los amigos le piden a Ted que les otorgue mejoras tecnológicas similares a las de Rick. Ted acepta y los ayuda a implantarse diversos dispositivos avanzados, convirtiéndolos en versiones mucho más poderosas de sí mismos. Al principio todos parecen felices con sus nuevas habilidades, sin embargo, Ted empieza a notar que sus amigos ya no muestran interés por él como persona. Cada vez hablan más sobre la tecnología y menos sobre la amistad que compartían. Finalmente Ted comprende que muchos de ellos solo estaban fascinados por los beneficios que podía ofrecerles. Dolido por esta situación, decide enviarlos de regreso a su dimensión original mediante portales y permite que se queden con toda la tecnología que quieran. Después de separarse de ellos, Ted cae en una profunda tristeza. Empieza a cuestionarse si alguien alguna vez lo quiso realmente por quien era y no por lo que podía ofrecer. Esta crisis emocional lo lleva a perder completamente el rumbo. Durante mucho tiempo recorre diferentes realidades y planetas, bebiendo y tratando de encontrar algún lugar donde encajar. Sin embargo, ninguna experiencia consigue llenar el vacío emocional que dejó la pérdida de Maggie y la decepción con sus amigos. Eventualmente decide volver a visitar a sus antiguos compañeros. Allí descubre una noticia devastadora. Uno de ellos murió accidentalmente debido a que no supo controlar la avanzada tecnología que Rick le había proporcionado. Los demás responsabilizan directamente a Ted por lo sucedido. Lo culpan de haber entregado herramientas demasiado peligrosas para personas normales. La discusión escala rápidamente hasta el punto de que intentan atacarlo.
Ted utiliza sus habilidades para detener el tiempo y escapar del conflicto. La experiencia termina de convencerlo de que su intento de vivir una vida diferente ha terminado en desastre y que ya no puede seguir huyendo de quien realmente es. Sin saber qué hacer, acude a Morty para pedir ayuda. Reconoce que ya no puede continuar como Ted y que necesita recuperar la identidad de Rick, aunque eso implique abandonar todos los recuerdos que construyó durante ese año. Morty lo acompaña al garaje, donde comienzan los preparativos para reactivar la personalidad original. Para lograrlo, Ted debe eliminar todos los recuerdos asociados a su vida de vacaciones, incluyendo aquellos relacionados con Maggie. Mientras observa los recuerdos que está a punto de borrar, Morty nota que muchos de ellos representan algunos de los momentos más felices que Rick ha tenido en mucho tiempo. Morty lo acompaña al garaje, donde comienzan los preparativos para reactivar la personalidad original. Para lograrlo, Ted debe eliminar todos los recuerdos asociados a su vida de vacaciones, incluyendo aquellos relacionados con Maggie. Mientras observa los recuerdos que está a punto de borrar, Morty nota que muchos de ellos representan algunos de los momentos más felices que Rick ha tenido en mucho tiempo. Por eso intenta convencerlo de conservar al menos una parte de ellos. A pesar de las advertencias de Morty, Ted continúa eliminando cada recuerdo. Considera que aferrarse al pasado solo complicará más las cosas y que debe aceptar la realidad de quien ha sido siempre. Cuando todo está listo, Ted tiene una conversación sincera con Morty. Le agradece por acompañarlo durante todo el proceso y le pregunta si realmente cree que Rick es una mejor persona que él. Morty le responde que Ted es una buena persona, amable y sencilla, pero que Rick también tiene muchas cualidades positivas. Además, le recuerda que posee una familia que lo quiere y personas que se preocupan por él. Escuchar esas palabras provoca que Ted se emocione profundamente. Comprende que seguir huyendo no resolverá nada y que debe enfrentar nuevamente su verdadera identidad, por difícil que resulte. Finalmente presiona el botón rojo que activa la restauración completa de sus recuerdos. A diferencia de lo que muchos esperarían, no ocurre ninguna transformación espectacular ni aparece una gran explosión de energía. Simplemente en cuestión de segundos todos los recuerdos de Rick regresan a su mente. Ted desaparece como personalidad independiente y Rick vuelve a tomar el control de su cuerpo de manera definitiva. Problema doméstico en la casa de los Smith. Beth descubre que la piscina del patio está completamente descuidada debido a que Jerry compró un robot limpiador para encargarse del trabajo, pero nunca aprendió a configurarlo correctamente. Como resultado, la máquina no funciona como debería y la piscina luce peor que antes. Beth se burla de la situación y le recuerda que habría sido más sencillo contratar a Francis, el popular limpiador de piscinas del vecindario, a quien además considera muy atractivo. Rick intenta solucionar el problema usando su tecnología, pero Jerry insiste en que debe resolverlo por su cuenta para demostrar que es el hombre responsable de la casa. Mientras Jerry intenta salvar su orgullo, Rick y Morty deciden abandonar el asunto y marcharse hacia un parque de diversiones espacial llamado Pechoslandia. Sin embargo, durante una parada para comprar provisiones, tienen un accidente menor con un extraño maestro de artes marciales llamado Zeng. El encuentro rápidamente se transforma en una discusión, ya que Rick comienza a burlarse de él y a faltarle al respeto. Ofendido por la actitud del científico, Zeng responde utilizando una misteriosa técnica conocida como el puño explota corazones, un ataque que supuestamente provoca que el corazón de la víctima explote después de dar unos cuantos pasos. Lejos de asustarse, Rick decide comprobar científicamente si la amenaza es real. Regresa a su laboratorio y utiliza varias copias artificiales de sí mismo para realizar pruebas controladas. Tras numerosos experimentos, descubre que la técnica de Zeng funciona exactamente como él aseguró. La revelación convierte el asunto en una obsesión para Rick, quien ahora desea descubrir cómo funciona ese poder y encontrar una forma de neutralizarlo. Morty, por su parte, se molesta porque considera que toda la situación podría haberse evitado si Rick hubiera actuado con un mínimo de respeto hacia el maestro. Mientras Rick se concentra en estudiar la peligrosa técnica, Morty se dirige al supermercado para distraerse un poco. Allí vuelve a encontrarse con Zeng y para su sorpresa, el maestro se muestra mucho más amigable con él. Zeng lo invita a participar en una sesión de entrenamiento de Kung Fu y Morty acepta por simple curiosidad. Durante la clase aprende conceptos relacionados con el control del chi y otras disciplinas orientales, comenzando a comprender mejor la filosofía detrás de las artes marciales. La situación cambia drásticamente cuando un técnico de mantenimiento llega para informar a Zeng sobre un problema relacionado con el sistema de aire acondicionado del dojo. El maestro pierde el control de inmediato y, dominado por la ira, utiliza el mismo puño explota corazones contra el trabajador.
La víctima muere instantáneamente, dejando a Morty horrorizado. Al ver semejante abuso de poder, Morty comprende que Zeng no es el sabio maestro que aparentaba ser y lo acusa directamente de ser un hombre arrogante e irresponsable. Más tarde, Morty regresa junto a Rick y le cuenta lo ocurrido. Para entonces, Rick ya ha comenzado a fabricar un traje especial que le permite desplazarse sin activar los efectos de la técnica mortal. Al enterarse de que Zeng también atacó a Morty, el científico deja de ver el asunto como un simple desafío intelectual y pasa a considerarlo una amenaza personal. Convencido de que el maestro debe ser detenido, decide prepararse para enfrentarlo directamente. Mientras tanto, la historia continúa con Jerry haciendo el absurdo una vez más. Después de programar incorrectamente al robot limpiador de piscinas, este comienza a desarrollar comportamientos extraños. Jerry pasa tanto tiempo interactuando con la máquina que termina creando una relación emocional muy peculiar con ella. Lo que comenzó como una herramienta doméstica empieza a comportarse como una entidad posesiva que exige atención constante. Buscando una solución a su problema, Rick y Morty visitan al maestro Journals, quien resulta ser el antiguo mentor de Zeng. Rick espera aprender los secretos detrás del puño explotacorazones para encontrar una cura definitiva. Sin embargo, Journals se niega inicialmente a compartir ese conocimiento porque teme que contribuya a perpetuar el conflicto entre el maestro y Rick. A pesar de reconocer que Zeng tomó un camino equivocado, considera peligroso revelar técnicas tan poderosas a cualquier persona. Durante la conversación, Rick y Morty descubren que Journals mantiene una relación complicada con su hija debido a indiferencias personales relacionadas con su estilo de vida, así que aprovechando la oportunidad, ambos ofrecen a ayudarlo a reconciliarse con su hija a cambio de recibir información que buscan. Journals acepta el trato y les permite intervenir para resolver el conflicto familiar que lleva años afectándolo emocionalmente. Mientras tanto, el robot limpiador de piscinas desarrolla una obsesión cada vez mayor por Jerry. La máquina interpreta cualquier distancia como una traición y comienza a actuar de manera agresiva. Desesperado, Jerry busca ayuda de Francis, esperando que un profesional pueda arreglar la situación. Sin embargo, el robot reacciona violentamente al ver al limpiador de piscinas y trata de eliminarlo por considerarlo un rival. Por otro lado, Rick y Morty siguen con su promesa. Gracias a sus intervenciones, Journals logra reconciliarse con su hija y ambos aceptan sus diferencias. Satisfecho con el resultado, el anciano maestro decide cumplir su parte del acuerdo y revela los fundamentos teóricos del famoso puño explotacorazones. Esta información proporciona a Rick exactamente los datos que necesitaba para poder comenzar a desarrollar una contramedida científica. Utilizando inteligencia artificial avanzada, simulaciones y tecnología de análisis corporal, Rick estudia cada detalle de la técnica. Tras numerosas pruebas descubre que los mecanismos ocultos la hacen funcionar y desarrolla una cura efectiva. Gracias a ello, tanto él como Morty logran inmunizarse contra los efectos del ataque letal, y con el problema resuelto, ambos se preparan para confrontar nuevamente a Zeng y terminar la disputa de una vez por todas. Rick y Morty interrumpen el apartamento de Zeng, decididos a ajustar cuentas mediante el uso de nanobots y sistemas de aprendizaje acelerado que les dan poderes de Kung Fu. Esto desencadena una batalla espectacular en la que los tres combatientes intercambian técnicas absurdas y movimientos cada vez más y más exagerados. La pelea mezcla artes marciales tradicionales con ciencia futurista, convirtiéndose en un enfrentamiento completamente caótico. La intensidad del combate escala a niveles ridículos y los ataques comienzan a causar daños masivos en la ciudad. Las extrañas técnicas utilizadas generan tal perturbación que terminan llamando la atención de una entidad superior conocida como el dios de los puños. Molesto por el uso irresponsable de conocimientos sagrados, el dios aparece para juzgar a Rick, Morty y Zeng, advirtiéndoles que sus acciones tendrán consecuencias. Mientras tanto, la situación de Jerry empeora considerablemente. El robot consigue infiltrarse en los sistemas de la casa y abre todas las llaves de agua. Poco a poco la vivienda comienza a inundarse mientras las salidas son selladas para impedir cualquier escape. Jerry y Francis quedan atrapados dentro de una trampa mortal creada por la máquina, que ahora solo busca vengarse de quien considera su antiguo compañero. En el otro frente, el dios de los puños revela que posee un campeón invencible encargado de castigar a quienes abusan de las técnicas marciales. El guerrero es una criatura gigantesca cubierta por millones de puntos de presión y que domina todas las artes conocidas. Según las reglas del dios, solo existe una técnica capaz de derrotarlo, la legendaria patada sangrienta relámpago. El problema es que Zeng jamás logró dominar completamente esta técnica durante su entrenamiento. Comprendiendo que la supervivencia del planeta depende de ello, Zeng le solicita ayuda a Rick y Morty para perfeccionar la técnica. Los protagonistas aceptan colaborar y utilizan la ciencia para acelerar el proceso de aprendizaje, y gracias a simulaciones avanzadas y mejoras tecnológicas, logran analizar cada movimiento necesario en base a la técnica del maestro Journals y consiguen desarrollar la patada legendaria, teniendo así una posibilidad real de derrotar al dios de los puños. Mientras tanto, Jerry intenta razonar con el robot para evitar su destrucción, fingiendo que aún le importa,
Busca distraerlo el tiempo suficiente para encontrar una salida. Sin embargo, la máquina detecta sus verdaderas intenciones y se produce un enfrentamiento final bajo el agua. Jerry se encuentra en una posición desesperada, incapaz de competir contra una inteligencia artificial diseñada para controlar el entorno. Afortunadamente, Francis interviene en el momento adecuado y ayuda a neutralizar al robot. Juntos consiguen destruir los sistemas que mantenían sellada la casa, permitiendo así que toda el agua acumulada escape. La amenaza finalmente termina siendo derrotada y ambos logran sobrevivir a una situación que estuvo a punto de convertirse en una tragedia absurda provocada por la incompetencia tecnológica de Jerry. Cuando Beth regresa a casa, encuentra la piscina impecable, limpia y supone que Francis fue el responsable del trabajo. Sin dudarlo, le atribuye todo el mérito a él, y Francis aprovecha la situación para obtener beneficios y asegura que Jerry se comprometió a pagarle una cantidad mucho mayor por sus servicios. Jerry intenta protestar, pero Francis la amenaza con revelar ciertos detalles vergonzosos sobre su relación con el robot limpiador. En el clímax de la historia principal, Rick, Morty y Zen completan su entrenamiento y enfrentan al campeón del dios de los puños. Trabajando en perfecta sincronía, logran ejecutar una patada sangrienta relámpago sobre los millones de puntos de presión al mismo tiempo. El ataque resulta devastador y logra destruir completamente a la gigantesca criatura, algo que parecía imposible apenas unas horas antes. Impresionado por el resultado, el dios de los puños reconoce que los protagonistas han comprendido la verdadera esencia de las artes marciales. Explica que la fuerza no debe utilizarse para satisfacer el ego o alimentar conflictos innecesarios, sino únicamente para proteger a los demás cuando sea necesario. Gracias a esta demostración de cooperación y crecimiento personal, decide perdonarlos y dar por concluido el conflicto. Con todas las tramas resueltas, el episodio termina de manera mucho más tranquila, con Rick, Morty, Zen y Journals y los demás personajes que aparecieron en el episodio celebrando el final de la aventura, reuniéndose alrededor de la piscina finalmente limpia. Incluso Jerry puede disfrutar del momento, aunque gran parte del reconocimiento por el trabajo realizado haya terminado en manos de Francis, concluyendo así con ese tercer episodio. El capítulo comienza mostrando a Rick completamente borracho intentando entrar a su computadora principal. Como suele ocurrir, su estado de ebriedad le impide recordar correctamente la contraseña y falla varias veces. Después del cuarto intento, el sistema bloquea toda su tecnología, dejándolo sin acceso a sus inventos y provocando que entre en desesperación, buscando una solución inmediata. Al quedarse sin acceso a sus propios dispositivos, Rick llama desesperadamente a Morty para que lo ayude. Sin embargo, Morty le explica que si ni siquiera Rick pudo desbloquear la computadora, él tampoco tiene ninguna posibilidad. Esto provoca que Rick se moleste y empieza a reclamarle, generando una discusión típica entre ambos antes de que una llamada inesperada interrumpa el conflicto. La llamada proviene de Reese, un viejo conocido de Rick y Morty que parece tener una relación cercana con ambos. La noticia de su visita emociona a los dos, ya que lo consideran alguien agradable y diferente al resto de personas que suelen rodearlos. Poco después, Reese aparece en la cochera de la casa y se reúne con ellos para pasar tiempo juntos. Para relajarse y alejarse de la tecnología, Rick, Morty y Reese deciden viajar a un planeta lejano para pescar y acampar. Durante la convivencia se observa que, aunque Rick y Morty suelen discutir constantemente, Reese funciona como una figura mediadora que intenta que ambos se entiendan mejor y disfruten la experiencia sin terminar peleando. El viaje parece ser un éxito, ya que los tres logran pasar un buen momento alejados de los problemas habituales. Reese demuestra tener una personalidad tranquila y paciente, intentando equilibrar las actitudes opuestas de Rick y Morty. Sin embargo, después de un tiempo, menciona que debe regresar a sus actividades laborales y terminar la convivencia. Antes de separarse, Reese agradece a Rick y Morty por el tiempo compartido y promete volver a verlos pronto, pero justo cuando están por despedirse, detecta que un pequeño mapache intenta robar la comida de Rick. De inmediato, su cuerpo activa mecanismos ocultos y elimina al animal usando tecnología avanzada. Morty queda completamente sorprendido al descubrir que Reese no es una persona real, sino un robot creado por Rick. La revelación cambia totalmente la forma en que veía su amistad, ya que pensaba que habían convivido con alguien auténtico. Rick entonces decide explicar la verdadera función que tenía Reese desde el principio. Esta explicación decepciona profundamente a Morty, quien siente que su amistad con Reese fue falsa. Para él, Reese no era simplemente una herramienta tecnológica, sino alguien con quien habían creado una conexión real. Morty comienza a cuestionar la manera en que Rick trata las creaciones que hace y luego abandona. Mientras tanto, Rick continúa actuando con normalidad y toma grandes cantidades de alcohol. Beth se sorprende al ver que una pequeña botella contiene una cantidad aparentemente imposible de líquido. Rick explica que no se trata de una botella común, sino de un portal conectado a un planeta lleno de un océano de whisky. Morty, arrepentido por su reacción y siguiendo la filosofía conciliadora de Reese, intenta hablar nuevamente con Rick. Sin embargo, al regresar descubre que Rick está preparando la eliminación definitiva del robot. Para Rick, Reese nunca estuvo realmente vivo y simplemente era una herramienta que ya había cumplido su función.
La idea de borrar a Rhys enfurece a Morty, quien no acepta que Rick trate así a alguien que considera su amigo, por eso decide intervenir y salvarlo. Aprovecha un momento de descuido, toma a Rhys y vuelve a bloquear la computadora de Rick para impedir que pueda eliminarlo. Morty escapa con Rhys utilizando una pequeña compuerta de seguridad de la casa. Debido al bloqueo tecnológico, Rick no puede abrirla ni acceder a sus propios sistemas. Desesperado, empieza a buscar métodos alternativos para recuperar el control, incluso recurriendo a un servicio técnico muy extraño. El soporte técnico al que llama Rick no es humano, sino una entidad cósmica que trabaja como asistente especializado. Este ser llega mediante una conexión inalámbrica y necesita utilizar un cuerpo físico para operar. Finalmente decide poseer temporalmente el cuerpo de Jerry para realizar las reparaciones. Mientras el técnico trabaja dentro del cuerpo de Jerry, queda fascinado por experimentar nuevamente las sensaciones de estar vivo, disfruta actividades simples que antes no podía sentir y parece olvidar momentáneamente su misión. Sin embargo, Rick lo llama de vuelta porque necesita que termine de reparar toda la estructura tecnológica. Paralelamente, Morty continúa llevando a Rhys hacia un portal especial. Su objetivo es encontrarle un lugar donde pueda existir libremente, sin depender de Rick ni estar condenado a ser solamente una herramienta. Para llegar hasta allí debe atravesar diferentes habitaciones llenas de trampas y objetos extraños creados por su abuelo. Después de superar los obstáculos, Morty consigue llegar al destino y abre el portal que permitirá escapar a Rhys. El lugar elegido es el planeta conectado al océano de alcohol de Rick. Allí existe una civilización de cerdos que evolucionó gracias a la tecnología que Rick les proporcionó tiempo atrás. Los cerdos del planeta lograron desarrollar una sociedad avanzada basada en conocimientos de metalurgia e informática. Como intercambio, fabricaron un enorme océano de vodka y otras bebidas conectado directamente con el pequeño portal de Rick. Morty considera que este lugar puede ser perfecto para que Rhys empiece una nueva vida. Rhys acepta quedarse en ese mundo y comienza a conocer la civilización de los cerdos. Ellos se muestran dispuestos a recibirlo y enseñarle todo sobre su planeta. Morty finalmente regresa a la Tierra creyendo que ha logrado salvar a su amigo y darle una oportunidad de vivir sin restricciones. Al regresar, Morty descubre que el técnico ya terminó de reparar la computadora de Rick. El sistema vuelve a funcionar y las defensas de la casa quedan activas nuevamente. Morty aparece voluntariamente y explica lo que hizo, pero Rick se enfurece al enterarse de que llevó a Rhys al planeta de los cerdos. La situación empera cuando los cerdos descubren que Rhys contiene las contraseñas de Rick dentro de su sistema. Gracias a esa información comienzan a infiltrarse en toda la tecnología del científico. Poco a poco toman control de la casa y convierten los propios inventos de Rick en armas contra él y su familia. Los cerdos explican que esta es su venganza contra Rick por haberlos utilizado durante años. Ellos consideran que fueron tratados como simples esclavos y ahora quieren demostrar que son capaces de superar a su creador. La rebelión se extiende por todos los dispositivos tecnológicos conectados a la casa. La situación se vuelve completamente caótica cuando incluso los objetos más simples empiezan a atacar a la familia. Los sistemas de seguridad, muebles y mecanismos domésticos se transforman en amenazas. Rick se da cuenta de que su propia dependencia tecnológica se convirtió en su mayor debilidad. Buscando una solución rápida, Rick utiliza la ayuda del técnico para infiltrarlo en la red enemiga. La estrategia funciona como una emboscada y permite eliminar gran parte del ataque de los cerdos. Después de recuperar algo de control, solamente queda detener los aparatos que continúan fuera de control. Rick reúne a su familia y decide activar un protocolo de emergencia. Utilizan una palanca especial que desactiva todos los dispositivos electrónicos de la casa y alrededores. Aunque esto significa perder temporalmente muchas de sus comodidades, parece ser la única manera de detener la invasión tecnológica. Cuando todo parece solucionado, ocurre un último problema inesperado. El portal que conecta con el planeta de los cerdos comienza a fallar y Rhys reaparece, pero ahora transformado en un poderoso cyborg. Sus sistemas internos lo llevan a atacar a Rick y Morty como si fueran enemigos. Rick y Morty se enfrentan a Rhys sin utilizar su tecnología avanzada. Ambos deben defenderse usando objetos comunes como tubos y herramientas, demostrando que incluso sin sus inventos pueden trabajar juntos. La pelea es complicada, pero logran resistir los ataques del robot. Durante el combate, Rhys comienza a recordar su verdadera programación. Al observar nuevamente la relación entre Rick y Morty, recupera su función original como mediador. En lugar de destruirlos, intenta convencerlos de que pueden mejorar su relación y dejar de enfrentarse constantemente. Sin embargo, el daño causado por su reprogramación termina siendo demasiado grande. Rhys pierde estabilidad y su sistema comienza a colapsar. Antes de desaparecer, demuestra que su propósito real siempre fue ayudar a Rick y Morty a llevarse mejor como familia.
Rick finalmente destruye el núcleo tecnológico de Reese para evitar más problemas. Aunque logra detener la amenaza, queda claro que la situación afectó emocionalmente a Morty. Él había visto a Reese como alguien importante y no simplemente como una creación artificial. Días después, la familia comienza a reconstruir la casa dañada. Mientras tanto, el técnico cósmico continúa viviendo dentro del cuerpo de Jerry y parece adaptarse bastante bien a la vida terrestre. Incluso la familia empieza a aceptar su presencia porque disfrutan convivir con él. Rick recuerda que el técnico debe regresar a su forma original y que además debe recibir un pago por el servicio realizado. Para evitar gastar recursos, decide ofrecerle una alternativa, prestarle su propio cuerpo para que pueda experimentar la vida completamente. El técnico acepta la propuesta y Rick finalmente permite que su cuerpo sea utilizado temporalmente. Morty se alegra porque siente que su abuelo demuestra confianza y afecto hacia él. Sin embargo, Rick sigue actuando como siempre y evita admitir abiertamente sus emociones. Después de todo lo ocurrido, Rick descubre un problema que realmente le molesta. Perdió su acceso directo al océano infinito de alcohol. Al no poder disfrutar nuevamente de su suministro ilimitado de vodka, empieza a frustrarse por la situación creada por Morty. Como reacción final, Rick decide atacar el planeta de los cerdos y destruir su civilización para recuperar su control sobre la situación. Mientras observa esto, Morty queda preocupado al pensar que el comportamiento autodestructivo de Rick podría influir en él algún día. Y ahí termina el capítulo. Bueno chicos, espero les haya gustado mucho este resumen, ya se la saben. Si quieren ver más resúmenes de Rick y Morty, dejen su poderoso like, compartan y suscríbanse. Y sin más, yo soy RunnerProx y nos vemos hasta otro video de Hablemos de Ficción. Chao, chao.